Veamos a través de la siguiente proposición cómo encontrar una gramática tipo 3 equivalente a una expresión regular, tal que el lenguaje que provoque la expresión regular sea igual al lenguaje que provoca la gramática equivalente a ella. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Para la demostración lo vamos a hacer en forma constructiva. Dada la expresión regular, vamos a asociarle un axioma. El conjunto de símbolos terminales para la gramática va a ser el mismo alfabeto donde estaba definida la expresión regular. Las reglas de producción de la gramática las vamos a ir obteniendo de las derivadas sucesivas que le apliquemos a la expresión regular respecto a los distintos símbolos del alfabeto. Pero ahora vamos a ir viendo cómo. En esas derivadas sucesivas vamos a ir haciendo la construcción de símbolos no terminales. Con ellos, al final del proceso, vamos a construir el conjunto de símbolos no terminales de la gramática. Veamos cómo vamos a hacer esta tarea constructiva. Entonces, tanto expresión regular como gramática van a estar trabajando sobre el mismo alfabeto sigma. Fijada la expresión regular, lo primero que hacemos es fijarnos un alfabeto. Lo primero que nos vamos a preguntar es que si la cadena vacía pertenece al lenguaje generado por la expresión regular. Si es sí, inmediatamente en la gramática vamos a generar la regla S produce cadena vacía. Si es no, no vamos a generar esa regla. Ahora, pasemos al primer paso. El primer paso va a ser tomar la expresión regular y derivarla respecto a cada uno de los símbolos del alfabeto. Si la derivada que obtenemos respecto a los símbolos del alfabeto es una nueva expresión regular que no es el conjunto vacío, entonces para cada expresión regular que obtengamos vamos a empezar a agregar símbolos no terminales. Y para cada uno de esos símbolos no terminales obtenidos de cada una de las derivadas que vamos a ir agregando, vamos a empezar a agregar reglas de la forma S produce a través del símbolo que hayamos obtenido pequeño x, el símbolo no terminal x. Entonces, si aquí obtenemos una E1 y una E2, ninguna vacía, para la E1 agregamos un símbolo X, para la E2 un símbolo, pongámosle T grande, tal que S produce a través de X, X y S produce a través de un símbolo B, C, el otro con el que hemos derivado y hemos obtenido la expresión E2, entonces supongamos para un B la T grande. Ahora nos vamos a preguntar si la cadena vacía pertenece al lenguaje, no acá, no a la derivada, sino al lenguaje generado por la derivada respecto a la expresión regular E, agregamos inmediatamente la regla S deriva X pequeño. Para cada X que hayamos obtenido, que hemos derivado, si aquí la derivada nos hubiera dado el conjunto vacío, no hubiéramos agregado ninguna regla, no hubiéramos hecho esta tarea. Esta tarea la hicimos si lo que obtuvimos, si esa derivada que obtuvimos no era conjunto vacío. Mientras que si para algún símbolo hemos obtenido conjunto vacío, para ese símbolo no agregamos un terminal, no agregamos reglas de este tipo. Pasamos directamente a este paso de no agregar reglas. Si esta derivada no fue conjunto vacío, tenemos que seguir derivando respecto a cada símbolo. Y para cada símbolo que obtengamos una nueva derivada que no sea, ojo, estoy diciendo una nueva derivada, no la misma derivada de antes, una expresión regular que no sea conjunto vacío, para cada uno de ellos voy a agregar un no terminal y voy a ir produciendo reglas de la forma E1, a E1 que le asocié el X. X produce con las derivadas que no dieron el conjunto vacío como expresión regular, el X pequeño y el nuevo símbolo que agregué. Bien, ahora me voy a preguntar,
La cadena vacía pertenece a la derivada, al lenguaje que provoca la derivada respecto a este símbolo x de 1. Si es sí, agrego esta regla. Si es no, no la agrego. Ahora, si en este paso esto me dio como resultado E2 y E2 era el conjunto vacío, este paso no lo hago y no agrego reglas. Recuerden entonces que voy haciéndolo mientras no obtenga la expresión regular conjunto vacío y obtenga nuevas expresiones regulares que no estén repetidas con las anteriores. ¿Cómo armo el conjunto de los no terminales? Con el axioma S más todos estos símbolos que he ido agregando no terminales a través de las distintas derivadas que he ido obteniendo. Veámoslo a ver si nos queda un poco más claro en los siguientes ejemplos que vamos a ver. Supongamos que yo tengo la expresión regular A, B estrella, trabajada sobre el alfabeto AB. Entonces, empiezo armando la tabla de la expresión regular sobre el alfabeto y la gramática que voy a armar sobre el mismo alfabeto. Para la expresión regular asigno un axioma S. Me pregunto, en esta expresión regular, en el lenguaje generado por ella, ¿está la cadena vacía? La respuesta es sí. Agrego entonces la regla S produce épsilon. Voy al primer paso. Como esta expresión regular no es conjunto vacío, entonces empiezo calculando derivadas. Hago la derivada respecto a cada uno de los símbolos del alfabeto. Aquí me dio una derivada que no es el conjunto vacío, entonces voy, agrego un no terminal y hago la regla S a través de esa derivada, provoqué este símbolo X. Para el B me dio la expresión regular conjunto vacío, entonces no voy a agregar un no terminal y no voy a agregar reglas. Ahora me pregunto, en esta derivada que obtuve, ¿la cadena vacía pertenece al lenguaje generado por esa derivada? La respuesta es no, por lo tanto no agrego reglas. Vengo acá, me pregunto, ¿la cadena vacía pertenece al lenguaje generado por esta expresión regular? La respuesta es no, no agrego reglas. Como esta expresión regular no fue conjunto vacío, entonces me pregunto ¿qué tengo que hacer? Seguir derivando. Hagamos esa tarea. Respecto a qué símbolos, a todos los del alfabeto, entonces empiezo calculando. Para A, la derivada me da vacía. Para B, la derivada me da nuevamente la expresión regular original. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como para este me dio vacío, no agrego reglas. Como para este me dio, ¿quién? La expresión original. No voy a agregar un nuevo no terminal, porque para la expresión original yo agregué S, el axioma como no terminal agregado. Entonces, ¿qué regla voy a producir? Para E1 que agregué, el X. El X produce por medio de B la regla, el no terminal S. Ahora me pregunto, al lenguaje que genera esta derivada, que pertenece a la cadena vacía, la respuesta es no, por lo tanto no agrego regla. Para este, la cadena vacía pertenece al lenguaje que genera esta derivada, la respuesta es sí, por lo tanto sí agrego regla. ¿Qué regla? Para este, ¿qué había agregado yo para E1? X. X produce B. Bien. ¿Quiénes me quedaron? Ninguna nueva derivada porque la E es la expresión regular original, por lo tanto no voy a seguir con un paso 2 sucesivamente. Por lo tanto, ¿quiénes fueron los no terminales? El S original que agregué al comienzo como axioma y este X. Esos son los no terminales. ¿Qué reglas me aparecieron? Me apareció la regla S produce épsilon, S produce A través de X. ¿Qué más? X produce B a través de S y X produce B solamente. Esas son las reglas de esta gramática. Ya teníamos los símbolos no terminales, teníamos los símbolos terminales A y B y el axioma S. Podemos construir el grafo asociado a esta gramática y que vemos que es recursiva en el axioma y eso fue por la regla 3.
Bien, veamos un nuevo ejemplo. Supongamos que tenemos esta expresión regular sobre el alfabeto 01. ¿Qué pasa con esto? Empiezo estableciendo inmediatamente que es el mismo alfabeto para la expresión regular como para la gramática que voy a generar. Es el alfabeto 01. Para la expresión regular inmediatamente asocio un axioma. Y ahora me pregunto, ¿la cadena vacía pertenece al lenguaje generado por mi expresión regular? La respuesta es no, por lo tanto no agrego la regla de producción S produce la cadena vacía. Voy ahora a empezar a calcular las derivadas de la expresión regular. ¿Respecto a qué símbolos? A todos los del alfabeto. Entonces calculo la derivada respecto a 0, respecto al 0 y la derivada respecto al 1. La derivada respecto al 0 me da la cadena vacía. Recuerden que si me da conjunto vacío, Recuerden que si me da conjunto vacío no agrego reglas. Hago la derivada respecto al 1. Me da esta expresión regular que no es la original, es una nueva. Y tampoco esta expresión regular es conjunto vacío. Entonces, ¿qué me decía la forma constructiva de la proposición? Que tenía que agregar un símbolo no terminal X y armar la regla S, que es la que sería el axioma. A través del 1 provoqué el X. Bien, ahora me pregunto, ¿el lenguaje que genera esta derivada pertenece a la cadena vacía? La respuesta es no, no agrego regla. En este, ¿pertenece en el lenguaje que genera la derivada esta, la cadena vacía? La respuesta es sí. Por lo tanto, agrego la regla S porque fue desde el original, el axioma que hemos agregado, produce 1. Bien, como hemos obtenido una derivada que no es la original, entonces seguimos con el paso 2 de obtener nuevas derivadas. ¿Respecto a quién? A todos los símbolos que tenemos en el alfabeto. Hacemos la derivada respecto al 0 y obtenemos la expresión original, respecto al 1 y obtenemos el conjunto vacío. Como hemos obtenido acá una derivada que no es la conjunto vacío, entonces no agregamos un símbolo nuevo en los no terminales porque a este le habíamos asociado el axioma. Entonces decimos, a este que le asociamos el X a través del 0 produce, ¿qué símbolo le asociamos a la E? La S. Para este hemos obtenido la expresión regular conjunto vacío, no agregamos regla. Ahora, como para este, ¿qué pasó? Si hacemos, nos preguntamos si la cadena vacía pertenece al lenguaje que genera la derivada respecto al símbolo 1 de 1. La respuesta es que no pertenece, no agrego regla. Y si lo hago para este de acá, me pregunto, ¿la cadena vacía pertenece al lenguaje que genera la derivada respecto al 0 de E1, que es el E original, que es acá? Y la respuesta es que no pertenecía a la cadena vacía, por lo tanto tampoco agregué regla. Bien, entonces, ¿qué símbolos terminales, no terminales hemos encontrado? El axioma y nada más que este X. ¿Qué reglas hemos encontrado? Esta no la hemos encontrado, esta sí, esta también y esta regla. 3 reglas nada más. Con esas 3 reglas construimos las reglas de producción de la gramática. ¿Qué símbolos no terminales tenemos? S y X. ¿Qué símbolos terminales? 0 y 1. ¿Y qué axioma? S. Esto nos permite encontrar el grafo asociado a esta gramática G2, que es recursiva en el axioma y es la que provoca la expresión regular 1, 1, 0, estrella, que es con la que hemos partido.